Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, es que me dijo que ¿por qué no saludas? Mónica, y tú deberías empezar a saludar y me dicen, no, es que tú molestas mucho. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Moi? No. No, eso no es en ¿No es inglés. ¿no? No. Eso es francés. Sí. Dios me lo bendiga. Que sea esta semana espectacular, que sea este día maravilloso para ti, que haya mucha alegría en tu corazón. Si la tristeza llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Que sea un día bendecido en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Que siempre haya una sonrisa en tu cara y procura que la otra persona al menos reciba un regalo tuyo que es una sonrisa. ¿Qué te parece? Espectacular. Eso dijo la Madre Teresa de Calcuta. Qué precioso. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad para seguir con esa alegría. No te dejes llenar de tanto fastidio porque el mal te quiere, como tú eres su enemigo o su enemiga, te quiere fastidiar. No te lo permitas. Y estés alegre, siempre dándole gracias a Dios por todo, porque en la medida que tú le des gracias a Dios, como dice la palabra, cuando tú eres agradecido porque todo pasa para bien, ese momento que tal vez sea de mucha tribulación y mucha angustia y mucho desespero, se santifica. Pero aprende a darle gracias por todo lo que pasa, por todo. Inclusive cuando tiene una esposa que no saluda bien en las mañanas a su esposo. Como el caso de un amigo de mi amigo, no lo saluda bien, ¿sí? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, qué grato es estar ante tu presencia, qué grato estar con tu compañía, Papá Dios del cielo hermoso. Gracias, Padre Santo, por tanto amor y tanta misericordia que tenemos para contigo, Señor. Gracias y para con nosotros, Papito Dios, porque tú eres quien nos da ese amor, esa misericordia, esa bondad, Papá. Gracias, Papito Dios hermoso. Yo te doy gracias, Papito Dios, porque tú nunca nos desamparas, porque siempre estás allí dándonos un regalo lindo, que es tu presencia viva. Gracias, Padre, por mis hermanos, porque sé que ahorita les estás dando esa alegría, le estás dando esa esperanza de que hay un mañana diferente, de que les estás allí acompañando con tu presencia viva. Gracias, Padre, porque sé que hoy tu palabra va a ser ese alimento verdadero para nuestra alma, nuestro espíritu. Va a ser ese alimento verdadero para que nosotros tengamos esa mirada puesta en lo eterno, en ti, para saber que no hacemos parte de este mundo, sino parte del reino de los cielos, al cual pertenecemos. Gracias, Papito Dios, por tu palabra, porque sé que hoy me vas a enseñar algo maravilloso, tal vez nuevo, tal vez afianzar algo que conozco, pero es un alimento que necesito y lo recibo con mucho cariño. Amén, amén y amén. Moniquita, palabra para el día de hoy hermosa. Hoy estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, vamos del versículo 17 al 29. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oído se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías
vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato y se lo dio a la muchacha. Y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Es una historia dura y triste, desafortunadamente. Pero con una enseñanza tremenda, porque fíjate que es bien curioso. Hay personas, aquí es extremo. Estamos hablando de una historia muy extrema. Una historia que conmueve mucho porque es el primo de nuestro Señor Jesucristo y es su profeta. Es aquella persona que está preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es aquella persona que se alegró en el momento en que estaba en embarazo. Isabel se alegró, saltó de alegría, dice la palabra, cuando se encontró con mi Jesús allí a través de mi Madre María. Y la relación que tenía con mi Jesús, pues muy estrecha, muy cercana, y él era ese profeta aguerrido. Dice mi Señor que no hay hombre en la tierra más grande que Juan Bautista, el hombre más grande que ha habido en la tierra y seguirá habiendo en la tierra. O sea, dentro del recuerdo que tenemos de él como profeta, el último profeta. Y me llama mucho la atención, mi amor, linda. Me llama mucho la atención. Y pongámonos en el contexto de Herodes Antipas, que era el que estaba en ese momento gobernando, porque Herodes el Grande parece que eran 4 hijos, pero que yo tenga conocimiento eran 3. Herodes Antipas y Herodes Filipo. Ya había muerto Herodes el Grande, el que estuvo en el tiempo del papá de mi Señor, pero en la tierra, ¿no? El papá adoptivo, que era San José. Entonces Herodes Antipas comete un pecado de adulterio o fornicación, llámese como quiera, pero lo cierto es que se involucra con la mujer de su hermano, ¿sí? Herodías, adulterio. Y la cuestión es que esta mujer, fíjate que se casaron, entonces imagínate qué relación tan particular hay allí. Y yo me preguntaba, bueno, y este hombre entonces se deja seducir por el baile de Salomé, ¿sí? De Salomé se deja seducir por el baile de la hija de Herodías. Y digo, le insiste que le pida. Este hombre tenía un espíritu de lujuria tremendo, mi amor. Sí, o sea, porque el baile que tenía tal vez era demasiado seductor y él se dejó llevar por esa pasión y mostrarle a ella que siguiera tal vez bailando. Y él estaba pero apasionado con el baile de ella, pero era una lujuria que había en él. Y hay momentos, Moni, ya bajémoslo a nuestro contexto actual, que tal vez nosotros de una u otra forma, porque él tenía una particularidad, a pesar de que tal vez no le gustaba lo que le decía Juan Bautista con respecto a la relación de de Herodías, por su adulterio, por su pecado de lujuria, que eso sí es puntualito. Entonces, aún así le gustaba mucho, y más que el miedo, porque allí sentía miedo, pero él era fascinado con lo que enseñaba Juan Bautista. O sea que de una u otra forma estaba muy satisfecho con lo que él enseñaba.
pero veámoslo en la vida de nuestros ministerios y hasta en la vida familiar. A veces tal vez estemos en pecado, Moni, y estamos empezando como a coquetear con la parte espiritual, a buscar la parte espiritual, pero no soltamos un pecado que tenemos todavía allí, y es un pecado que no lo queremos soltar, pero buscamos de Dios, pero no lo soltamos. Y el problema es que ese pecado, alguien llegará y a través de ese pecado que se tiene, automáticamente te hace cometer un delito inmenso y sobre todo perderte. Fíjate el delito tan grande que él comete, que incluso mi papá Dios es tan misericordioso que hasta lo perdona, porque él tiene esa misericordia si él se arrepiente. Pero este hombre, empezando a buscarle y a gustarle la palabra de Dios, por su pecado oculto, fácilmente comete un delito más grande, y por estar pendiente de lo que los demás puedan decir, como le pasó al primer rey de Israel, que fue Saúl, también por miedo a los demás, él no cumplió con el mandato que Dios le daba, y Herodes no fue capaz de continuar con ese deseo de querer escuchar la verdad, porque Juan Bautista le decía la verdad, pero a él le estaba gustando mucho. Y Herodías, la mujer que no quiere nada, porque sabe que está en pecado, porque esa sí estaba en el mundo plenamente, entonces no permitió eso y aprovechó ese momento de la debilidad de su esposo para quitarle la vida a Juan Bautista. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí. Que no podemos nosotros estar diciendo yo estoy ya seguro en la vida espiritual. No puedo decirlo, porque todos los días el mal siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a ti y a mí tenemos que estar tan vigilantes todos los días, tan vigilantes, porque fácilmente uno puede tener una pequeña indiscreción y esa pequeña indiscreción te va a llevar a algo más grande, porque esa pequeña indiscreción implica que hay un pecado oculto en tu interior, que hay algo en tu interior que todavía no has sacado. Ayer teníamos unas charlas en diferentes iglesias aquí en New Jersey. Todavía no sé decir la población donde estoy, pero las charlas se dieron en Patterson. Y me llama mucho la atención que hablábamos precisamente de cómo el mal siempre anda acechando constantemente y ve cuál es la herida que uno tiene y fácilmente cae. Y yo les decía que a mí me fascinaría pedirle a Dios dos cosas lindas, dos regalos en especial, porque dice Pablo que pidamos los mejores dones. Dice Pablo, escojan los mejores dones y pidan los mejores dones. Yo adicioné uno más a mi lista de dones. El primer don que he querido siempre ha sido el don de el ver el pecado oculto en mí. Saber qué es lo que hay en mí para sacarlo, la convicción de pecado. Que eso lo da el Espíritu Santo, convicción de pecado, que yo me convenza de mi pecado. Y el segundo don es palabra de conocimiento, poder ver qué es lo que hay en el corazón de la otra persona para poder tener esa sensibilidad y no ver la apariencia, sino ver el corazón. Lo que hay en el corazón. Imagínense ustedes en mi relación de pareja si yo veo el corazón de mi esposa. Primero, si tengo ese ver en mi interior cuál es mi pecado, soberbia tal vez, lujuria tal vez, ver mi pecado y no solamente verlo, sino arrepentirme, porque yo lo puedo ver, ¿qué? Yo puedo decir, yo soy lujurioso y ¿qué? Ya, lo sé, ¿sí? Pero ¿qué pecado tengo? El pecado del chisme, el pecado del juzgamiento, pero ese juzgamiento viene atrás con otras cosas más grandes que te están impulsando a ser así. Y si tengo yo convicción de pecado, digo, bendito, si hay un pecado de lujuria en mí, Señor, ayúdame. Y no solamente me quedo con eso, sino que soy capaz de mirar el corazón de mi esposa y digo, mi esposa tal vez viene muy herida, y yo para qué voy a seguir incrementando su dolor si es que ella en su interior, más que estarse comportando y que no me saluda en las mañanas como yo quisiera que me saludara, al amigo de su amigo, Entonces digo, pero si yo tuviera convicción de pecado, yo le diría, pues en vez de estar esperando que ella me abrace, pues yo la abrazo. Así. Hola, mi amor. Buenos días. Dios te bendiga, princesita preciosa. Es que saludar así es muy bonito, pero es que molestas mucho. Estoy compartiendo una enseñanza. Perdón, disculpe. Estoy hablando de nosotros. Una enseñanza.
Entonces fíjate que si yo tuviera convicción de pecado, yo me estaría mirando en mi interior qué es lo que me está impulsando a juzgar a mi esposa, utilizando el ejemplo del amigo de mi amigo. Entonces, y empiezo yo, y si fuera eso, tengo en mi interior esa palabra de conocimiento, voy a decir, mi esposa en las mañanas no me saluda así porque está todavía dormidita, ¿sí? Porque se ve bonita, dormidita. Entonces, en vez de estarla juzgando, pues yo me acerco, porque tal vez yo estoy más temprano por las tareas que tengo que hacer, más temprano levantado, pues entonces me acerco. Hola, mi pollita hermosa. Y la saludo. Y ya, ¿sí o no? Sí, ¿Qué le parece ese ejemplo del amigo de mi amigo? Bueno, ¿sí o no? sí, bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con Herodes? Herodes, como tiene un pecado grande en su interior, que estoy convencido que no solamente lujuria, sino que él tiene todos los pecados capitales prácticamente, porque hay glotonería, mejor dicho, hay de todo en Herodes, Es ¿sí? tuyo, Ana Gloria. Hay de todo, mejor dicho, está el síndrome del sapo, que ya hemos dicho a ustedes, y bueno, y les pongo la tarea que cuál es el síndrome del sapo. Busca qué es el síndrome del sapo, completico lo tenía. Entonces, ese pecado que hay en su interior le lleva a cometer un pecado mucho más grande, mi hermano, mucho más grande. Por tanto, cuidado con esas pequeñas fisuras que tú le abres al mal, porque fácilmente pierdes algo importante que es tu salvación. Porque aquí tenemos que ser cuidadosos. La santidad es el camino que lleva a la salvación. Pero ten cuidado porque pierdes el bus de la salvación. Pierdes el bus que va para la salvación. El bus se llama santidad y estás perdiendo eso por esos pecados ocultos, esas pequeñas indiscreciones. Como en algún momento hablábamos, que te invito a que veas ese video, que se llama Las pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la historia del amigo de tu amigo de mi amigo? Es Buenísimo. impresionante porque sí, o sea, generalmente un pecado no va solo, o sea, va acompañado de muchas cosas, Rafa. Y generalmente o sea, como que lo que te determina es como el concepto que tú tienes y el no quedar mal delante de las personas, ¿no? El concepto que tienes de ti mismo y no quedar mal delante de las personas, ¿no? Porque siempre se quiere quedar muy bien, yo estoy excelente, yo no estoy fallando. Y el pecado en últimas trata de probarte precisamente en eso, hasta dónde eres capaz de hacerle quedar bien en el mundo, quedar bien con las personas. Y el quedar bien con las personas lleva a que la persona pues termine tomando malas decisiones. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, el esposo que tiene otra persona en su vida, esa otra persona puede estarle presionando, puede tener hijos y demás, y llega un momento en que de pronto la misma persona no ha hecho que se determine a abandonar totalmente su hogar y a veces utiliza a sus hijos, a veces queda en embarazo precisamente para que esa persona termine abandonando su hogar, pero queda en embarazo con una intencionalidad, o sea, no es porque en la realidad le interese un bebé, sino que es la forma como va a determinar a la persona para que abandone su hogar. Eh, o sea, son situaciones que la persona, por causa de su lujuria, de un pecado que tiene, que no ha querido corregir, ya cometió un error grande, eh, por ejemplo, en este caso de Herodes, se había casado con la esposa de su hermano. Y imagínense, se había casado con la esposa de su hermano, o sea, la herida que comete, le hace a su hermano, como la deshonra que hace a su hermano. O sea, viene un problema mayor y uno sin darse cuenta o no, a veces se dan cuenta, que es lo más triste, a veces no se dan cuenta, pero toda la deshonra que se hace a la familia de las personas involucradas es impresionante porque es deshonra. Deshonra no solamente por el daño que se le hace a un hogar en específico, sino
la deshonra a los padres de esa persona, la deshonra a los hijos, porque pues es lógico que se deshonra. Yo me pongo a pensar cómo una madre afecta de tal manera a su hija que no le importa que vaya y le diga, pide la cabeza de una persona. O sea, eh, como una mamá controla de tal manera a su hija para llevarla a ese crimen, porque Se es cometen eso. unas cosas tremendas, sí, O sí, sea, se dan actualmente, pues lógico que eso se dan unas cosas impresionantes precisamente por las influencias. en estos tiempos se están viendo situaciones así donde los padres básicamente están controlando la vida de sus hijos y quieren que los hijos hagan lo que ellos plantean y es impresionante, o sea, cuando son esos padres que dan absolutamente todo, que te controlan en todo, que viven tu vida, terminan llevando a sus hijos a hacer cosas que uno dice, Dios mío santo. Entonces son cosas, o al contrario, porque también se dan los casos de esos hijos que llevan a los padres por la misma desesperación, por el mismo querer controlar, o sea, los padres por querer ayudarle con sus problemas, sus vicios y demás, entonces los hijos terminan manipulándolos para que terminen haciendo cosas demasiado incorrectas. O sea, se nos ha olvidado de dónde vienen los principios, se nos ha olvidado de dónde vienen los valores y desafortunadamente caemos en lo que el mundo quiere. Y el mundo se nos utiliza y va a hacer con nosotros todo lo que quiera, va a denigrarnos al máximo. En la historia, Herodes quedó como el títere, el títere de un afecto, el títere de la hija del afecto, el mayor tonto que manda asesinar a gente importante. O sea, él no quedó como, oh, el grande, no, él quedó como el más tonto de los tontos, dejándose llevar por un afecto, por una lujuria, no, ni por un afecto, por un pecado que ya no solamente involucró a la mamá, sino que involucra a la hija, porque él no estaba respetando a la hija de Herodes, de Herodías, sino que él también la deseó. O sea, ahí te está mostrando al padrastro que abusa de los hijos de la pareja, ¿no? Y la mamá Y permitiéndolo, la ¿no? mamá, sí, que eso es lo triste, porque eso en la realidad también se da, esas mamás que llegando a una pareja con sus hijos, permite que los padrastros abusen de las hijas y las hijos y los hijos pudiendo avisar O avisan y no les y creen. maltratan incluso. Y no les creen y antes permiten que sigan la situación y ahí es donde viene toda una destrucción y desafortunadamente son cosas que en la actualidad se están viendo y uno no se da cuenta de el daño que hace por no buscar mantener un hogar o si no, como dice, o sea, si tú tienes hijos preferiblemente no le pongas padrastro porque van a sufrir y esa O es una madrastra, realidad. ¿no? Sí, exacto. Preferiblemente, preferiblemente. Que no les pongan padrastro ni madrastra porque van a sufrir, o sea, Eso van a... dice la palabra, ¿no? Sí, entonces en lo posible no hagas esas cosas porque si no te van a hacer daño, especialmente a los que dices, No, ojo pero con yo soy esto, padrastro, ¿no? a lo que dices que amas demasiado, que son tus hijos, que si les pasa algo a tus hijos, mejor dicho, y no se da uno cuenta que termina involucrándolos en unas situaciones mayores, un sufrimiento mayor y demás. Aún así hay excepciones, ¿no? Hay padrastros espectaculares y madrastras maravillosas. Quiero dejarte dos tareas porque no alcanzamos ya a desarrollar esta historia, pero uy, aquí Moni nos demoraríamos como cuando empezamos a leer a Juan. ¿Recuerdas que nos demoramos mucho tiempo leyendo Juan? Como 4 meses yo creo que leyendo los 2 o 3 primeros capítulos de Juan. Y si yo les invito a que cuando estudien la Biblia traten de involucrarse en cada uno de los personajes. Les voy a dejar solamente estos tips si tú deseas profundizar. Fíjate si yo me pongo en el papel de los que fueron a la fiesta de Herodes, personas importantes de Jerusalén, Moni. Si hablamos de personas importantes, son personas que de una u otra forma son religiosos, entonces que hacen parte y conocen de la verdad y asisten a uno y le permiten y se contaminan
y lo motivan y lo apoyan de una u otra forma porque por estar pendiente de lo que él le dijo a todos, él hace lo que Salomé le dice. Y fíjate cuando nosotros vamos a fiestas o vamos a cosas pecaminosas y nosotros nos estamos de una contaminando porque nos volvemos cómplices de ese homicidio, de ese pecado, nos Todas las volvemos cómplices, personas todas las personas. Por eso, ten cuidado donde tú vas, ten cuidado a quien tú invitas a tus casas, ten cuidado, mi hermano. Se llama yugo desigual, porque te involucras con cosas que te van a contaminar, porque esas personas son cómplices, cómplices de un homicidio, de algo tremendo. Y no solamente fue contra alguien, sino contra un santo. Entonces, eso por un lado. Lo otro, ponte tú a pensar, ¿sí? No solamente mira lo que pasa con Herodes. Herodes el Grande comete unos homicidios, pero atroces. ¿Qué pasó con los niños en Belén? Herodes el Grande mandó matar a los niños en Belén. Y mira lo que su hijo está haciendo. Comete algo tremendo. ¿Sí te das cuenta? O sea que se multiplica Mira, es una cadena es una de cadena. maldición. Lo que no Dos pudo puntos, hacer ¿sí te el das padre cuenta? lo Y hizo eso, el hijo. claro, lo hizo. Y fíjate todo lo que se da. O sea, cómo esa maldición se va. Cuando tú cometes un pecado y no te arrepientes de ese pecado, mi hermanito, estás condenando a tu hijo a que haga lo mismo. Porque entonces tú estás haciendo lo que no es. Si tú te pones a mirar tu pasado, estás repitiendo el mismo modelo, no solamente de tu papá, sino tal vez de tu abuelo. El mismo, en diferente forma, pero lo estás repitiendo. ¿Qué te parece si nos ponemos a hablar de esos dos temas? No, mejor dicho. Qué tema tan espectacular. Y todo porque le dije a mi esposa, al amigo de mi amigo, que me saludara de manera diferente. Pero quien debe cambiar soy yo, no mi esposa. Chao. ¿Qué te parece esa enseñanza? Otra enseñanza más. Dios me los bendiga, un abrazo. Dios Nos los vemos bendiga. mañana. Que hoy sea un día bendecido en Cristo Jesús. Chao. Chao.